Yo soy José Miguel Mardones, comenzamos. Y vamos a partir hablando de temperatura y de una alerta dada a conocer hace algunos días atrás por la Organización Meteorológica Mundial. Y para introducir este tema que queremos conversar el día de hoy, les voy a contar que parte de lo que se da a conocer en esta alerta dice relación con lo siguiente. Señalan que los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico del Niño harán subir las temperaturas y que existe, atención, una alta probabilidad de que superemos en 1.5 grados los niveles preindustriales. Esto en los próximos 5 años. Además, la Organización Meteorológica Mundial pronostica que hay un 98% de probabilidades de que se supere el récord de calor alcanzado en 2016 y piden estar preparados. Sobre este tema vamos a conversar ahora en CNN Tiempo. Y ya estamos conectados con el meteorólogo Roberto Rondanelli, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Roberto? Muchas gracias por tu tiempo. Hola, José Miguel, súper bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Comencemos de lleno con lo que anunciábamos en la presentación. ¿Es este 2023 el inicio de una seguidilla de años que van a tener temperaturas tal vez las más altas jamás registradas? Bueno, la verdad es que estamos en un año relativamente especial porque están todas las personas expectantes de que se forme finalmente un nuevo episodio del Niño, ya que es la fase cálida de esta oscilación en el Pacífico que tiene el Niño por un lado, que es la parte cálida, y la Niña, que es la parte fría, ¿ya? Claro. Decir ahora que vamos a estar en esta seguidilla de años, la verdad es que el cambio climático lo que hace es que va aumentando la temperatura, pero una analogía que uno podría hacer es la siguiente. Uno va caminando por la playa y están las olas, ¿cierto? Que van y vienen y que te podrían mojar los pies y después retrocede la ola. El cambio climático es una especie de marea que te está haciendo subir el nivel del mar, ¿ya? Entonces, un año en particular te va a mojar, ¿cierto? De acuerdo al nivel de la marea. Sí, claro. Pero van a haber años que va a retroceder la ola, ¿ya? Entonces, los años del Niño son los años en los que la ola avanza, ¿ya? Y nos damos cuenta realmente de qué tan alta está la marea. Y a lo mejor son años en donde uno se da cuenta, ¿Roberto?, que ya no debería estar caminando por la playa. Sí. Sí, claro. ¿Y ya se puede proyectar por cuánto tiempo nos va a acompañar el fenómeno del Niño? Porque claro, por una parte están los efectos de este fenómeno, el fenómeno del Niño como se conoce comúnmente, pero por otro lado también los efectos del cambio climático, que han tenido, por supuesto, un impacto ya hace bastante tiempo. ¿Ya estamos en condiciones de poder proyectar por cuánto tiempo va a estar el fenómeno del Niño presente? No realmente, pero en general el Niño dura un año o quizás un poco más, ¿ya? Y aún todavía no se establece, ¿ya? Si de establecerse lo va a hacer durante el invierno de nosotros, principios o fines del invierno. Y ahí uno podría decir que un año más va a estar. El efecto en precipitación del Niño sobre Chile central, por ejemplo, se reduce a lo que pasa en el invierno. Si nos alcanza el Niño durante el invierno, entonces llueve más, ¿ya? Pero en el verano lo que uno puede esperar es que esté más cálido, si es que el Niño se establece. Y es por la llegada del fenómeno del Niño que la ONU o la Organización Meteorológica Mundial pone el 2023 como un punto de inflexión en toda esta proyección que hace. Claro, es lo que te decía un poco, para ver hasta dónde va a llegar el agua en la muralla de la playa, ¿cierto? Tenemos que esperar ese año en donde la ola avanza. Y el año del Niño es el año donde la ola avanza. Así que ahí vamos a ver realmente, probablemente y lamentablemente, eventos extremos, sobre todo de temperatura. Yo creo que la preocupación también nace porque estamos a puertas del verano en el hemisferio norte y ya se están viendo un montón de efectos en el hemisferio norte de calor también nunca antes vistas o escasamente vistas en Pakistán, claro, por ejemplo, y también estas inundaciones que ocurrieron en la provincia de Emilia-Romagna en Italia. Y otra pregunta, Roberto, y ahora hago referencia a los 1,5 grados de los que se ha hablado tanto. ¿Qué tan probable es que en los años que tenemos por delante la temperatura promedio anual de la superficie de la Tierra supere en 1,5 grados los niveles preindustriales? Porque también ha habido una actualización respecto a la probabilidad de aquello. Sí,
siempre, o sea, desde hace algunos años se ha visto ese límite de 1,5, ojalá como un límite que no superemos, ¿ya? Que la política, Sí, claro. ¿cierto? Y las acciones colectivas logren mantenernos debajo de eso. Pero la verdad es que siempre fue, ¿ya? Y ahora se ve también más difícil conseguir eso. O sea, se ve muy, muy probable que efectivamente pasemos los 1,5 grados durante los próximos años. Y Mm. eso es porque fundamentalmente no, nada ha cambiado demasiado en el planeta todavía, que nos haga tener esperanza de que las emisiones de gases de efecto invernadero van a disminuir, que la actividad que lleva al calentamiento de la Tierra vaya a disminuir. Más bien, todo lo contrario, hay mucho esfuerzo en muchos países, pero hay otros países que en realidad no están haciendo demasiado. Claro, porque estaba leyendo justamente sobre este tema durante las últimas jornadas, Roberto, y se hablaba, por ejemplo, que cuando se firmó el Acuerdo de París, si mal no recuerdo, en el año 2015, la probabilidad era casi nula. Hace 3 años era de un 24%, y de acuerdo al último informe y la proyección que entrega la ONU, estamos hablando de que esa probabilidad del 24% aumentó al 66%. Por lo tanto, es sumamente importante a estas alturas tomar acciones ya como un imperativo, y deben ser acciones conjuntas, porque si no, no tienen un mayor impacto. Claro, a nosotros como país nos perjudica bastante el cambio Por climático, supuesto, por porque por un supuesto. lado, o sea, también hay países que se benefician un poquito, ¿ya? Por ejemplo, no sé, Rusia o Canadá, se les abren Bueno. rutas, ¿cierto?, marítimas por el océano Ártico, tienen menos días de frío, en fin. Mm. Pero nosotros estamos súper, súper mal, porque por un lado disminuye la precipitación en la zona central, que es la principal zona donde viven, qué sé yo, 10 de los 16 millones de habitantes de Chile. Y por otro lado, tenemos también aumentos de temperatura que nos hacen perder la nieve, ¿cierto? Durante el invierno. No por el lado de la precipitación ahora, sino que por el lado de la temperatura, pero también los glaciares. Es decir, nuestro ecosistema se ve bastante desfavorecido en general y por lo tanto nosotros somos un país que debiéramos estar a la vanguardia de las negociaciones, como lo hemos estado también de alguna forma, ahora último, pero debiéramos declarar una diplomacia muy, muy potente, ¿cierto?, para exigir que se disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta, porque nosotros estamos siendo sumamente afectados por este cambio climático y vamos Por a seguirlo supuesto. siendo. Ya estamos, los incendios del 2023 sin precedentes, ya podemos hablar de que estamos en una nueva época de Mm. incendios, muy distinta como eran los incendios antes del 2017. Aluviones que, a pesar de la sequía, ¿cierto?, también pueden ocurrir aluviones, precipitaciones muy intensas y la propia sequía. Sí, claro, hay, por ejemplo, consecuencias también en el área de la salud, de la seguridad alimentaria, de la gestión del agua, por supuesto también en medio ambiente y todas las otras que tú nos mencionabas recién, Roberto. Ahora te quiero pedir proyecciones. Sabemos que, por ejemplo, el verano anterior en Europa fue de altas temperaturas. Tuvieron en varias oportunidades temperaturas que superaron, por ejemplo, los 40, 42 e incluso 45 grados en algunos territorios. ¿Debiese ser igual o más caluroso el verano que se aproxima en el viejo continente? Sí, es muy probable que sea el verano más caluroso que haya habido registro en Europa, ¿ya? ¿Por qué? Es súper fácil pronosticarlo, porque básicamente estamos con las temperaturas oceánicas más altas de las que ha habido registro en este momento. Eh, Quizá un poquito antes de este momento, ya hace un par de semanas estábamos con las temperaturas más altas, pero les va a encontrar el verano en Europa con una situación de El Niño en desarrollo, con estas temperaturas altas en el Océano Pacífico y altas en Ujú. general en la mayor parte de los océanos. Así que es muy probable que los europeos y los norteamericanos experimenten el verano más cálido del que haya registro, con consecuencias de todo tipo, ¿cierto? Todas las que conocemos respecto de las olas de calor. Salud, ciertos efectos en salud en las personas, en los ecosistemas, olas de calor, incendios, en fin. Una Sí. situación bien, bien compleja, ¿cierto? Porque uno dice 1,5 grados no es tanto, pero ese es el promedio de la Tierra y sucede que los eventos extremos, como las olas de calor, amplifican ese efecto. O sea, no es que aumente la temperatura 1,5 Mm. grados de lo que era antes, sino que se aumenta varias veces. ¿Ya? En promedio queda más o menos parecido, pero el evento extremo
ese es el que al final importa, porque una persona puede sobrevivir, por ejemplo, temperaturas altas, pero no puede sobrevivir más allá de un cierto umbral. Lo mismo le pasa a los ecosistemas. Pasado un cierto umbral, los árboles mueren, los animales mueren, en fin. Entonces, los eventos extremos son una clave también para entender por qué hay que mantener la temperatura por debajo de ese 1,5 grados promedio. Sí, claro, ahí se ejemplifica y se entiende el porqué. Lo último, Roberto, que quisiera poner sobre la mesa en esta entrevista es la proyección del fenómeno del Niño en nuestro país. Ya hicimos de alguna u otra forma la proyección del verano europeo, en Norteamérica también, pero ¿cómo se proyecta la llegada del fenómeno del Niño a nuestra región y a nuestro país particularmente? Sí o sí debiésemos tener un invierno, por ejemplo, en la zona central con una mayor presencia de precipitaciones. ¿Ya estamos en condiciones de afirmar aquello? No podemos decir nada en realidad, ¿ya? Y no es porque no sepamos, es porque en realidad nadie sabe. O sea, la ciencia climática, ¿cierto? La proyección del clima no tiene la precisión que tiene el pronóstico del tiempo, por ejemplo. Ya que yo te puedo decir así, tú mismo mostraste el tiempo ahora y uno con cierta seguridad puede dar el tiempo a 3 días sin temor a equivocarse demasiado. Pero la proyección climática no es una ciencia que esté tan desarrollada, ¿ya? Y ahí tenemos mucho que investigar todavía. Lo que sabemos, por ejemplo, del Niño es que el Niño produce en general condiciones más favorables para la lluvia en la zona central de Chile, siempre y cuando el Niño parta durante el invierno, o sea, que tengamos Niño durante el invierno. Si el Niño parte después, que podría pasar, por ejemplo, que partiera en septiembre, nos perdemos la ventana de oportunidad para que el Niño afecte la precipitación de la zona central de Chile de manera favorable. Podría Entonces, pasar que parta en septiembre. Podría, claro. Y la otra cosa que nos pasó, que nos quedamos con los crespos hechos el 2015, en que fue el año del niño Godzilla, ¿cierto? Sí. Y el año del niño Godzilla, pucha, nos fue re bien en el norte chico. La Serena, Atacama tuvieron superávit de precipitación en ese año. Y el sur también le fue bien. Pero la región de Valparaíso, la región metropolitana y la región de O'Higgins no vieron mayores precipitaciones. De hecho, vimos un déficit. Y ese es como el núcleo de la mega sequía que nos acompaña durante los últimos 12 años, en donde en esas regiones, entre la quinta y la sexta, ¿cierto? No hemos tenido prácticamente ningún año que podamos llamar de superávit en 12 años. Entonces, el Niño del 2015 nos dejó medio descolocados a la población y también a los científicos. Y de hecho yo pensaría que todavía no entendemos por qué no llovió el 2015 del todo, ¿sí? Tenemos algunas hipótesis que ya hemos discutido. La mancha cálida del Pacífico suroriental, que la gente más fanática del tiempo se va a acordar de qué es lo que es eso. Y la mancha cálida continúa, entonces tampoco sabemos exactamente si el Niño se desarrolla, va a ser el Niño favorable que habíamos visto, no sé, el 97 o el 2002, ¿cierto? Claro. Las últimas veces que tuvimos el Niño, en donde ahí sí la correlación entre alta precipitación y el Niño se tornó muy, muy favorable. Roberto, lo último que te quiero preguntar es con el afán de medir el impacto y lo profunda que es la crisis hídrica que tú comentabas recién, afecta sobre todo a un sector de nuestro país. ¿Cuántos inviernos con precipitaciones intensas tendríamos que tener para efectivamente lograr reducir esta crisis hídrica que afecta a nuestro país? Está buena esa pregunta, no estaba preparado para esa pregunta, pero si uno lo piensa, en una década al menos hay 2 años del Niño en la zona central de Chile, y son 2 años en donde la precipitación puede ser 700 milímetros en quinta normal. Piensen que sí, el año pasado cayeron 180. Entonces, para poder establecer una normalidad, nos están faltando esos 2 años del Niño, al menos 2 o 3, ¿ya? Y piensen que si pasa el tiempo también tienen que ocurrir naturalmente otros años del Niño. Así que la recuperación de la mega sequía podría ser con 3 o 4 años normales probablemente. Recién uno podría darse un respiro. Pero los sistemas están muy estresados
que es otra manera de decir que no sabemos en realidad hasta qué punto, por ejemplo, ciertos ecosistemas como el bosque esclerófilo, por ejemplo, precordillerano, o los mismos glaciares, están cerca de lo que la gente llama el límite de adaptación, por decirlo de alguna forma, donde ya los cambios que se efectúan en el sistema pasan de cambios profundos a ser irreversibles, ya en donde Claro. uno ya, por ejemplo, ya no tiene ese bosque o ya no tiene ese glaciar. Claro. Te quiero agradecer, Roberto, a ver si seguimos en contacto para próximas entrevistas, a medida también vaya avanzando este año, a medida nos vamos acercando al invierno, para seguir conversando estos temas que generan mucha atención a la ciudadanía, sobre todo porque cada vez nos damos cuenta con mayor intensidad, con mayor evidencia de los impactos que tiene el cambio climático. Así es que muchas gracias y quedamos en contacto para una próxima entrevista. Gracias a ti, José Miguel. Que estés bien. Chao, Roberto. Chao, chao.